Ya la tenemos en línea a la diputada nacional Carla Carrizo. Muy buenos días, bienvenida a Una Buena Dosis. El doctor Blas Hoyo y Guillermina Ruiz, la saludamos en esta mañana. ¿Cómo están ustedes ahí, Guillermina, y a todo el equipo? Buen día a los formoseños, un placer encontrarnos. El placer es nuestro. Hace un par de días que queríamos charlar con usted, ya lo venimos anunciando, lo venimos charlando a este tema tan importante que nos compete a todos los argentinos. Hemos tenido mucha repercusión con el tema en un proyecto que usted está trabajando. Así es, Guillermina. Nosotros el año pasado, que fue un año de campaña, todos los argentinos lo vivimos en cada una de las provincias y a nivel nacional. Nosotros empezamos a ver, ¿se acuerdan lo que...? Bueno, ya el año pasado parece lejísimo, ¿no? Pero, sí, pero hace la política argentina. Sí. Pero el año pasado ocurrió lo que se llamó el Plan Platita, ¿no? Sí. Que justamente en plena campaña electoral, esto es septiembre y octubre, entre las PASO y las generales, ustedes saben que esto es para todos los ciudadanos, para que entendamos, los ATN son aportes del Tesoro Nacional, y entonces la pregunta hoy justamente con el tema de tarifas, también está instalado todo el tema de cuál es la distribución y cuál es el criterio entre el dinero de la nación y lo que se reparte entre provincias. Y los ATN es parte de las transferencias federales que el Estado Nacional le da a las provincias. Sí. Digamos, es un dinero que es bastante informal y bastante arbitrario, pero no obstante siempre hay un argumento, una emergencia, una necesidad, ¿no? En general, los aportes del Tesoro Nacional los mantuvo, y nosotros lo que vimos es que durante el 2021 lo que ocurrió es que del fondo de los 40.000 millones de ATN se distribuyeron arbitrariamente durante septiembre y octubre a los gobernadores oficialistas. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que el Estado no puede ser arbitrario. No es toca la suerte loca, no es la percepción del Ejecutivo, porque son fondos públicos y es el dinero de los argentinos. Exacto. Entonces, en una campaña, durante un proceso electoral, distribuir ATN en forma arbitraria es competir con trampa. Entonces, si queremos empezar a nivelar para arriba, nosotros lo que decimos en ese proyecto es que durante el proceso electoral, el Ejecutivo, ningún Ejecutivo de turno, sea el partido que sea, no se pueden distribuir aportes al Tesoro Nacional que están asignados al presupuesto, porque opaca la competencia. De hecho, la distribución de los 12.000 millones que se hicieron en 2 meses prácticamente, tuvieron a todas las provincias oficialistas en el universo de los destinatarios, pero no, y salvo Jujuy que sí recibió. Pero digamos, ¿cómo puede ser esto? Los fondos públicos son de todos. Claro. Necesitamos los argentinos empezar a visibilizar esos nichos, digamos, de apropiación del público, que no va más en Argentina, no va más. Entonces nosotros presentamos un proyecto junto a 30 diputados para transformar en un delito electoral el reparto de los aportes del Tesoro Nacional como delito electoral durante la campaña. No se puede hacer. Una cosa es antes de competir y otra cosa son emergencias que pueden ocurrir, pero que tienen que estar fundamentadas, tienen que estar aprobadas, están contempladas en el presupuesto. Entonces no vale, digamos, borrar con la mano lo que se vota en un presupuesto porque hay que ganar una campaña. Entonces, ¿cuál es el criterio? Miren, Santa Fe fue Formosa fue la tercera provincia que obtuvo entre septiembre y octubre 720.000 millones. Sí. ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Por qué eso no lo recibió, no sé, otra provincia? Entonces, la idea es salir del concepto de que en Argentina podemos competir de cualquier modo, porque se distorsiona la voluntad popular, porque no hay transparencia, y la verdad es que ese dinero de la nación no es de los partidos que gobiernan, es de los ciudadanos argentinos que aportan. Claro. Entonces, ese proyecto que presentamos, perdón, y con esto termino, Guillermina, lo trabajamos en espejo con los senadores, el senador Alfredo Cornejo, Martín Lustó y otros senadores más. Se llama espejo cuando vos presentás un proyecto en diputados y se replica en Senado, o al revés, se presenta en Senado y se replica en diputados, porque la idea es aprovechar justamente que 2022 no es un año electoral para que cuando tengamos un año electoral en 2023 podamos competir todos los partidos en igualdad sin que nadie haga trampa para ganar. Ese es un poco el mensaje. El doctor Blas Hoyo le va a hacer una pregunta también. Hola Carla, buen día. ¿Hablaste? Habla. ¿Cómo va?
Bien, bien. Bien, realmente eso, uno dice que ya vio todo y todo, pero cada vez que va pasando el tiempo va encontrando cosas nuevas. Y realmente este trabajo de relevamiento de datos de investigación que hiciste es muy muy meritorio, y al mismo tiempo impactante. Sí. Porque bueno, yo te cuento para tener una idea para que la gente tenga una idea de la proporcionalidad de esto y del tremendo impacto que tiene en una provincia. Formosa tiene 500.000 habitantes. Santa Fe tiene debe tener 4 millones, 5 por ahí millones de habitantes, y recibió casi el mismo monto que Formosa. Sí. Formosa está por encima de Tucumán, muy lejos de provincias, mucho Entre Ríos, en las mismas provincias del NOA, que Corrientes, Chaco y Misiones tienen más de 1 millón de habitantes. Y en una coyuntura electoral, los 720.000 millones de pesos tienen un impacto brutal, que esto es lo que explica 30 años de gobierno de un solo signo y de una sola persona. A través de estas cosas es como se explica. Uh-huh. Y lo que también quería reflexionar con vos, Carla, por ahí no, lo mío ya no es una pregunta, sino más bien una reflexión compartida. Se dieron cuenta, y lo que quiero es rescatar tu trabajo y lo que viene después, la idea de regular de alguna manera esto, porque estos beneficios, si vinieran para los formoseños, vaya y pase. Estuvimos haciendo un cálculo, serían casi 1.600, 16.000 pesos por formoseño, una cosa así, y esto, al igual que la coparticipación y todos estos recursos que vienen en forma indiscriminada, no hacen más que sostener y solventar los esquemas feudales del interior, y el más feroz de todo, que es el de Formosa, ¿no? O sea, no llegan al bolsillo del formoseño, sino que son utilizados para someterlo aún más. Sí. Bueno, ese es el punto clave, el que mencionas, es tal cual, porque mira, yo estoy formada en el radicalismo, y acá hay un punto clave. Cuando hablamos de federalismo, ¿de qué estamos hablando en Argentina? Porque Irigoyen decía ya hace 100 años que la autonomía de las provincias no le corresponde a los gobernadores, ni a la política que se enriquece a costa de pueblos pobres, le corresponde a los ciudadanos. Entonces lo que vos decís es cuánto de ese monto le llegó a los formoseños. El punto es cómo viven los ciudadanos argentinos en ese norte grande. Digamos, a mí no me gustó para nada la foto, no me gustó que dos radicales como el gobernador Valdés y el gobernador Morales estuvieran en esa foto del norte grande, porque ese norte es grande en la fortuna de las clases políticas, pero es pobre en la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad fiscal de ese federalismo, como vos dijiste la palabra? ¿Cuál es ese federalismo que empobrece pueblos y enriquece la dirigencia política? Nosotros desde el radicalismo defendemos un federalismo democrático, no un federalismo oligárquico. Entonces tenemos que debatir en serio y profundamente cuál es la visión estratégica del federalismo en Argentina en el año 2022 y en el siglo XXI. Claro. No podemos generar esas grietas que diluyen lo que tenemos en común, porque acá perdemos todos. Entonces a mí me parece que el gran debate que tenemos en Argentina es el uso de los fondos públicos. El uso de los fondos públicos que hacen los partidos que gobiernan. Miren, el dinero de los argentinos es sagrado y tenemos que tener pautas y reglas, porque no puede ser que en este periplo de 39 años, la verdad, la Argentina se ha empobrecido. No es que hemos generado bienestar, y la democracia es una promesa y una práctica de bienestar. Es lo que vos decías. ¿Cuánto dinero de esos ATM que recibió Formosa el año pasado le llegó a los formoseños? Ni un solo peso le llegó a la dirigencia política para transformar la idea de una elección en el voto necesidad. Entonces no va más ese enfoque, porque empobrece, denigra la propia idea de ciudadanía y genera debates falsos. Aquí no es capital contra el interior, aquí es un debate profundo sobre los fondos federales y el dinero público de los argentinos. Así, yo celebro que podamos estar en estos debates. Yo misma soy diputada por la capital, pero soy cordobesa. Siempre digo que la ciudad de Buenos Aires es un punto de encuentro
de todas las tradiciones provinciales de Argentina. Acá venimos del interior a todos lados, entonces generar esos debates el siglo XIX, que ya se ha cerrado en Argentina, y evitar debates estratégicos de cuánto aportamos cada provincia y cuánto le llega a la ciudadanía de esas provincias, es el debate que tiene que liderar el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, y son los debates que se ocultan, que se dilatan, y entonces estamos en esta sensación de siempre en el mismo lugar. Entonces me parece que hay que ir un poquito más allá, y entonces, como ustedes dicen, el punto es cómo viven los argentinos en las provincias, en donde muchos gobernadores usan la idea del federalismo para generar una enorme asimetría entre la dirigencia política de esas provincias y los argentinos que viven en esa provincia. 720.000 millones, una provincia donde, como decían ustedes, puede haber una emergencia, claro que la hay, como la emergencia agraria. Nosotros hemos charlado con el referente de la Federación Agraria Argentina de aquí, de la provincia, y bueno, él nos comentaba que se sorprendía por esta suma de dinero importante de ATN y que a ellos no les llega un solo peso en el bolsillo y tienen que estar haciendo cortes de ruta, haciendo notas, haciendo reclamos, como mendigando un dinero que tal vez le corresponde en una emergencia, ¿no? Totalmente, Guillermina. Y aquí el punto es que los ATN, que son aportes del Tesoro Nacional, ¿cuál es la trampa de estos millones? Miren, 40.000 millones es la asignación presupuestaria del 2021 para los ATN. Y como ustedes saben, no se puede aprobar el presupuesto del 2022, eso va a ser igual para el 2022, adecuado a la inflación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿Cuál es la trampa del ATN? Que en realidad no tiene una asignación específica. Entonces el gobernador la recibe, en este caso el gobernador Instain, ¿no? La recibe, y como no tiene asignación específica, nadie puede controlar si ese dinero se aplicó para el destino que tenía. Ejemplo, el tema, digamos, siempre hay demandas, pero digamos, educación. Sí. Siempre, digamos, en un país empobrecido como Argentina, cada peso es una necesidad. Uh-huh. Entonces, ese dinero, ¿quién rinde cuenta por esos 720.000 millones? Nadie, porque la verdad que es una transferencia directa que no tiene una asignación específica. No va más a hacer trampa con el esfuerzo público de los argentinos. Entonces, me parece que ese es lo que tenemos que cambiar. También me parece interesante el debate que está dando con las tarifas. ¿Cuánto hace que en Argentina no nos damos un debate estratégico sobre la infraestructura que nos falta en el país? Miren, yo tenía los datos de lo que invertimos los argentinos, porque hablamos del Estado de los dirigentes que gobiernan, y son todos esfuerzos impositivos los ciudadanos de los 4 distritos del país. Pero ¿cuánto hablamos? ¿Cuánto hace que no tenemos un debate profundo sobre la infraestructura en la Argentina? Cuando hablamos de las tarifas, que viene un debate de los 90, la verdad que todo lo que nos cuesta los subsidios es todo lo que dejamos la vez que se privatizaron los trenes en Argentina. Entonces, ¿cuál es la visión estratégica que tenemos? Es terrible. Nosotros veíamos la inversión que se hizo, porque ahora se volvió un poquito, se intentó volver un poquito, ¿no es cierto?, a la política de los trenes, y se creó el famoso tren que va de Buenos Aires, pero voy a dar un dato, que va de Buenos Aires a Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? Sí. Y la verdad que yo les voy a dar una nota, que son las 30 años que no damos en serio en Argentina. Pero, por ejemplo, nosotros también, el Estado Nacional financia todo lo que es el boleto en tren. Pero voy a dar un caso. Buenos Aires, Mar del Plata, viaje en tren, dura 5 horas con el boleto, ¿cuánto cuesta? 1.590. También lo subsidiamos un porcentaje. Viaje en mismo destino, Buenos Aires, Mar del Plata, dura 5 horas. ¿Cuánto cuesta el boleto? 7.640. Entonces, ¿cuál es la visión estratégica de la infraestructura en Argentina? Si el tren es más barato y Europa se maneja por tren, ¿cómo es que nosotros hace 30 años no debatimos cuál es la visión estratégica de la infraestructura en el país? Vos mencionabas, Guillermina, todo lo que es la agroindustria, y Argentina es un país que produce alimentos. Vienen pidiendo de hace años bajar los costos para poder llegar a los puertos. Este costo, si eso vale un micro, imaginemos que es un transporte para conectar, digamos, y exportar. No lo hablamos, siendo un salto hacia adelante, no va más porque el dinero de los argentinos no puede ser expropiado como está haciendo en Argentina, por una negligencia, de una falta de visión estratégica del Estado
Estado que necesitamos construir para vivir bien en democracia. Así que celebro estos temas y además les agradezco que hayan puesto un poquito la mira en esos detalles que tenemos que instalar, porque la distribución del dinero que aportamos los argentinos entre provincias y en qué áreas, en transporte, en ATN, en educación, es el debate que necesitamos darnos. Si no, vamos a hablar todo el tiempo de la deuda sí. y cómo la pagamos. Sí, le pusimos la mira acá con Blas sobre todo a este tema y queríamos hablar con usted con respecto porque la vemos que está involucrada en este proyecto que nos parece muy bueno. Justamente porque lo padecemos aquí en la provincia en un gobierno de hace 30 años donde en épocas de elecciones se derrocha y se desparrama y a la vista muchísimo dinero en campaña política. Carla, yo se te corta. Y creo que hay que utilizarlo. ¿Ahora? Sí, te escucho. ¿Me escuchan bien ahí? Ahí ahora la escuchamos. Sí, sí. De ratito se nos cortaba, sí. Bueno, ahí tenemos un poco la infraestructura de Internet en Argentina que tenemos que mejorar. Pero yo celebro muchísimo esto, porque la verdad que los ciudadanos argentinos de todas las provincias, primero somos argentinos, no importa en qué provincia, y eso es lo primero que tenemos en común. O sea, porteño, formoseño, cordobés. Y esa es la gesta que tenemos que dar. El esfuerzo vale. Nosotros aportamos. ¿Cómo distribuye el gobierno y las provincias ese dinero que no lo vemos en el bienestar que nos falta? Esa es la discusión que tenemos. Entonces, esto nosotros estamos viendo pedidos de informe, pero es tan difícil controlar, porque la verdad que la idea, la figura del ATN es una figura que hace trampa en la política argentina, y no vale más hacer trampa porque estamos cada vez más pobres. Entonces ese debate lo tiene que dar la dirigencia política para que después no la den personalidades que han ingresado al sistema político que la verdad que ponen en riesgo el debate democrático, porque es más descalificar que construir. Entonces, frente al deterioro profundo de la ciudadanía en Argentina, las prioridades de la clase dirigente y sobre todo quienes estamos defendiendo construir una democracia sustentable, tiene que ser qué hacemos con el dinero de los argentinos y poner límites a las arbitrariedades, a las trampas, a que el dinero entre por la ventana, cuando en realidad el esfuerzo de los argentinos se tiene que empezar a posicionar eso en la agenda. Así que vamos a tratar de reconstruir qué pasó con los 720 millones que recibió Formosa en septiembre y octubre. ¿Cómo les llegó? ¿Cuál es la trazabilidad? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿O se acabó en la campaña electoral? Por eso la idea es transformar en delito electoral lo que está mal. Hay cosas que no las podemos seguir permitiendo. Que se hayan hecho así, siempre mal, no significa que podamos seguir avalando que se siguen haciendo igual. Con el 50% de la pobreza estructural de Argentina, estas prácticas no van más. Bien, Blas. Bueno, Formosa es un ícono que te puede servir como fuente inagotable de argumentos para fundamentar este proyecto, Carla, porque te cuento un dato. Formosa, en el año 88, por ahí, que fue la única vez que en el gobierno de Alfonsín que hubo la firma de un pacto fiscal, fue una de las más beneficiadas, tal vez por distintas circunstancias políticas en ese momento, no sé por qué razón, pero consiguió el doble de coparticipación per cápita que las provincias del NEA. Nadie sabe bien a qué se debe esto. Entonces, Formosa, con la mitad de habitantes que tiene el Chaco, Misiones y Corrientes, recibían prácticamente el mismo monto. Esto debía traducirse, a lo largo del acumulado en años, debía traducirse en un desarrollo espectacular para la provincia. Sin embargo, fue utilizado a efectos de consolidar un sistema feudal, clientelar, y beneficiar a una casta de 500 familias, que son las que se han beneficiado con esto, y continuar como estamos ahora. Lo que yo quiero decir, yo no quiero ser un antiformoseño que está en contra, que está a favor de que le recorten los recursos a los formoseños. Lo que quiero es buscar mecanismos de control y transparencia, Carla, para que efectivamente eso no llegue a la bolsa de un grupo de inescrupulosos y hagan lo que quieran, sino que realmente se garantice que llegue a los formoseños, que hoy deberíamos ser Dubái más o menos, o Qatar, digamos,
en base a todo lo que se recibió. Sí. O sea, si en Buenos Aires creen que darle a Gildo Infran la plata es beneficiar a los formoseños, es absolutamente al revés. Están perjudicando y condenándonos cada vez más a este esquema autoritario, a este esquema donde no hay república, a este esquema que inclusive no hay que mirar Venezuela, Carla. Estamos mucho más cerca acá en Formosa para contarles hacia dónde quiere ir el kirchnerismo a nivel nacional. Sí. Sí, coincido. Nosotros tenemos que, yo les agradezco mucho este espacio, tenemos que visibilizar eso, porque cuando hablamos de federalismo se hace trampa. Yo quiero ver la responsabilidad fiscal de los gobernadores y me encantaría hacer esa cuenta, ya nomás la podríamos hacer. Vamos a tenerla como objetivo. El Formosa que debería ser, cómo debería vivir la gente en Formosa, los ciudadanos argentinos, con todo el dinero que recibieron en estos 39 años y cómo vive. Eso lo tenemos que reconstruir, porque la verdad que seguramente, y no solamente el caso de Formosa, otros casos, ¿por qué? Porque lo que ha ocurrido es lo que vos decías, que es el federalismo rentista. ¿Cuál es la responsabilidad fiscal? Cuando uno recibe dinero tiene que rendir cuenta y también poner a punto los organismos de control en la Argentina, que vos decías. La Auditoría General de la Nación tiene que auditar todo y tiene que informar todo. No vale más negociar los informes por los partidos de gobierno y ocultar la información pública. No vale más, porque esa data que vos decís es tal cual. ¿Cómo vivirían los formoseños si ese dinero que se recibió en estos 30 años de democracia hubiese llegado a los ciudadanos? Estoy seguro que Uruguay sería, no sé, ¿no? Estoy segurísimo, pero ¿por qué ese dinero no se ve en servicios, no se ve en educación, no se ve en salud, no se ve en infraestructura? ¿Por qué no está? Entonces esta idea de que el dinero que llega se queda en la dirigencia política y no le llega al pueblo es una idea profundamente anticonstitucional y profundamente antirradical, porque esta idea, miren, yo a veces pienso y conjeturo, siempre digo que Irigoyen, el primer gobierno democrático, que fue una tensión, pero fue un gran avance de la Argentina moderna, intervino en 9 provincias, pero Marcelo T. de Alvear intervino 14, y nadie puede decir que Marcelo T. de Alvear era un populista. Había un sentido, primero lo que tenemos en común, y después la identidad provincial. ¿Hace cuánto que no pensamos como país? ¿Cómo puede ser que vivimos distintos según la provincia en que nos toque? ¿Dónde está la idea de nacionalidad más que de nacionalismo? Primero argentinos, y tenemos que tener un piso de igualdad en el acceso a servicios, en cómo vivimos. Después las diferencias y los perfiles provinciales, que es lo que hace rico a un país federal como Argentina. Pero no puede ser que pasamos de provincia a provincia y la verdad que es país limítrofe. Yo creo que tenemos que tener el ranking del bienestar y el malestar en las provincias, y estoy segura que Formosa y Santiago del Estero, que es una calamidad, lideran el peor lugar para vivir en la Argentina. Sí. Y son las más, sin duda, las más privilegiadas en los recursos públicos nacionales. Sin duda. Esos son los debates que tenemos que hacer. Sí, y en ese control que usted decía, ¿qué se hace con este dinero? Por ejemplo, es vergonzoso, tuve una nota anteriormente con la referente de autoconvocados del gremio de docentes, donde ellos rechazan este protocolo que dio el presidente de la Nación para el regreso a clases, por el hecho de que las escuelas no están en condiciones, no tienen portero, no tienen los insumos, y también por una cuestión salarial, que el docente que recién se inicia gana un sueldo de 45.500 pesos, el docente no llega a 80.000 pesos de sueldo, cuando las cifras del INDEC dicen que para no ser pobre deberías estar ganando aproximadamente 76.000 pesos. Un docente frente al aula con una miseria de sueldo, con 30 alumnos aproximadamente que exceden también la matrícula de inscripción. O sea, ahí en esto se refleja también el control que debería haber. ¿A dónde va ese dinero? Formosa recibe esta plata. ¿Por qué el docente no puede comenzar las clases y tiene que estar cortando calles, haciendo marcha, protestando? Todos los años es la misma cosa, y las escuelas no están en condiciones. Mira, es tan importante eso que decís. Yo quiero mencionar que eso mismo también ocurrió en Chaco y en Formosa. Muchas de las voces que durante la pandemia
pandemia y después de la pandemia se han instalado en la agenda pública han sido los docentes. La pauperización de la escuela en Chaco y en Formosa ha sido terrible. Yo porque sigo a veces los diarios provinciales, pero eso no está instalado a nivel nacional. Cuando hablamos de escuela hablamos de la puta AMBA, CABA, pero ¿cuál es la visión estratégica? Hoy creo que tenemos en común. Tenemos que volver a nacionalizar la educación. No puede ser que el Estado se haga cargo del subsidio del transporte, porque los contratos, todo lo que es el transporte, lo tienen el Estado Nacional y haya delegado totalmente la dirección estratégica de la educación pública nacional. Tenemos que volver a repensar. Lo que se hizo en los 90 no siempre estuvo bien. Hay cosas que pueden salir y otras que no, pero estamos siempre en la coyuntura. Entonces ese país del presente permanente, la coyuntura y la puja distributiva de un federalismo rentista nos ha llevado a esa pobreza estructural que es abrumadora y lastima en la Argentina. Y con esto cierro porque justo es una reunión, pero les quiero dejar ese mensaje. Bien. Cuando inició la democracia, el gobierno de Alfonsín, aún con todas las dificultades tremendas que teníamos, porque había inflación, etcétera, etcétera, 7% de pobreza estructural. Hoy somos al 46%. La dirigencia política tiene que entender que la gestión del bienestar democrático lo hizo mal. Parar y empezar de nuevo a tener metas estratégicas. Uno de esos puntos estratégicos es cómo se gestiona y cómo se distribuye el dinero público, que es el esfuerzo de los argentinos mes a mes, año a año. Carla, Así que les agradezco muchísimo. Te liberamos por ahora, pero queremos mantener un contacto permanente con vos para ir monitoreando. Nos interesa sobremanera el seguimiento de este tipo de políticas que son políticas de fondo, son políticas fundamentales, digamos. Por ahí hay otras que tienen más impacto mediático, pero esta para nosotros y para el futuro de la provincia va a ser fundamental, porque le hiere y le pega en la línea de flotación a los esquemas feudales y clientelares. Seguro, vamos a reconstruir la data de la Formosa que perdimos y la Formosa que deberíamos tener a partir de todos el dinero público de los argentinos que ha recibido en estos 30 años de gestión de un solo gobernador. Excelente. Así que vamos por eso, creo que son los temas que hay que visibilizar y les agradezco muchísimo para tener un punto de encuentro. Estamos prácticamente lo mismo, los dirigentes de todo el país, que queremos una Argentina que volvamos o que podamos volver a elegir. Esa es la idea, así que les mando un abrazo enorme y los felicito por poder conectar lo que pasa en Formosa y lo que pasa acá en el epicentro de la política argentina, que también es una agenda, la política provincial, aunque a veces se parezca que no. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Carla. Gracias, Y un gusto. vamos a seguir. Te aseguro que acá no es fácil hacer periodismo independiente, pero todos los días intentamos un poquito más. La vamos a seguir. Así que muchísimas Seguro, gracias. hay que sostener estos espacios. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Hasta la próxima. Charlábamos con la diputada nacional Carla Carrizo.